Entonces, bueno, empezamos. Cualquier cosa, cualquier problema, me avisan. Creo que ya no veo los mensajes del chat, entonces, si quieren, quitan el micrófono, cualquier cosa y me avisan. Entonces, hoy nos toca, digamos, profundizar un poco en lo que vimos la vez pasada de series de Fourier. Hoy vamos a ver más que nada propiedades, pero hoy me interesa aterrizar algunos conceptos que vimos la vez pasada que tal vez quedaron un poco en el aire. Y de los links que les había juntado en la presentación anterior, también ver uno ahí que me parece muy interesante, que es como el más útil en muchos casos para entender lo que es series de Fourier. Entonces, bueno, antes de los temas de hoy, hagamos un breve repaso. Eh, Perdón, hoy vamos a ver condiciones de Dirichlet. eh, que bueno, la vez pasada yo les dije, para toda serie, perdón, para toda función periódica se le puede calcular la serie de Fourier, bla, 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 pero no siempre. Se tienen o se pueden cumplir unas condiciones de Dirichlet que nos aseguran que va a existir una serie de Fourier asociada a una función. Luego vamos a ver algunas propiedades, no las vamos a ver todas, pero como para ver algunos fenómenos que ocurren cuando uno está estudiando en frecuencia. Y básicamente esos son los temas de hoy. Entonces, antes de entrar a eso, hagamos un repaso y recordemos que teníamos una función, la que fuera, y nosotros estábamos tratando de aproximar esa función por medio de algunas funciones. Eh, Empezamos con el concepto de que teníamos tres vectores y de ahí teníamos el espacio tridimensional y podíamos aproximar o obtener un vector como una combinación lineal de los tres vectores fundamentales I, J, K, y bueno, habíamos extendido ese concepto a lo que eran funciones, bases funcionales, etc. Hasta que al fin llegamos a una aproximación de series periódicas, en la que teníamos esta igualdad, que una función x de t se puede ver como una sumatoria desde k igual menos infinito hasta infinito de una sucesión de coeficientes C sub k que pueden ser perfectamente complejos, de hecho en general son complejos, y cada uno de esos coeficientes multiplicado por una exponencial compleja con una frecuencia dada. Entonces, antes decíamos que teníamos, bueno, hablábamos de un periodo fundamental, que es básicamente cuál es el tiempo en el que se repite la función. A ese periodo fundamental estaba asociado una frecuencia fundamental en Hertz y si lo multiplicamos por 2pi, entonces obtenemos una frecuencia fundamental omega sub 0 en radianes por segundo. En general, bueno, vean que aquí k puede tomar el valor de 0, k puede tomar el valor de 1, etcétera. Entonces, para todos los múltiplos de la frecuencia fundamental, incluido, digamos, el múltiplo por 0, vamos a tener un coeficiente asociado y una exponencial compleja asociada. Donde decíamos desde la vez pasada que este coeficiente C sub k era una medida de qué, digamos, del- de qué tan presente estaba una frecuencia en esa señal que estamos estudiando. Entonces teníamos esa aproximación, en este caso esa igualdad. El detalle era cómo calcular los coeficientes de sub k y también habíamos llegado a una formulita. Entonces decíamos, bueno, partimos de la ortogonalidad de las funciones exponenciales complejas, que decimos que son armónicamente relacionadas porque todas estas exponenciales complejas tienen una frecuencia fundamental que va a ser omega sub 0. Después de ahí vamos a tener una frecuencia, es una exponencial con dos veces omega sub 0, tres veces omega sub 0, etc. Y cada uno de esos coeficientes se podía calcular como 1 entre el periodo por la integral desde t sub 0, donde t sub 0 es cualquier punto de la función, hasta ese mismo t sub 0 más tp. ¿Qué significa eso? Que integramos sobre un periodo de la señal que queremos estudiar. Por una formulita que habíamos visto antes, hay que multiplicar bueno, digamos, si queremos c sub k con k igual 1, entonces por la exponencial compleja de k igual 1,
Este negativo sale debido a una conjugación que teníamos en la fórmula que habíamos visto la vez pasada y la multiplicamos por la función y hay que calcular la integral de todo eso sobre un periodo. Ojo que esto es como cuando uno multiplica dos funciones y calcula la integral de esa multiplicación, lo que está sacando es qué tanto se parecen esas dos funciones, en este caso en un periodo. Entonces el C sub k extrae eso, qué tanto se parece la función x de t a esa exponencial compleja que queremos analizar, por decirlo así, o a esa frecuencia. Entonces, bueno, esa era la fórmula para calcular los coeficientes, que igual podemos tener coeficientes negativos o k negativos, k igual 0, k igual 1, etcétera. Bueno, y antes de entrar a lo de hoy, me gustaría irme a esta, este applet que les había compartido la vez pasada. Creo que se ve, si no se ve, entonces a la izquierda hay como una subpantalla negra con un triángulo rojo. Si no se ve, entonces me dicen. Esta tablet es muy bonita porque, bueno, es bastante completa. Básicamente le permite a uno escoger alguna función, seno, coseno, triangular, diente de sierra, cuadrado, riddle y algunas otras funcioncillas más de cuantización, rectificación, filtros. Entonces la idea es que esto nos deja visualizar em, a partir, bueno, nos deja visualizar para una función periódica los coeficientes de Fourier. La vez pasada también habíamos visto una serie que era una suma de senos y cosenos, que es la función predeterminada cuando uno se mete al applet, pero ahorita estamos con magnitud y fase, que yo les había dicho, C sub k puede ser complejo, entonces podemos hablar de que C sub k, los coeficientes, tienen una magnitud y una fase. Entonces, bueno, aquí lo único que se ve, bueno, aquí para explicar un poco lo del applet. Acá en magnitudes, la primera bolita, que de hecho uno también la puede cambiar, es el coeficiente C sub 0. Después vamos a hablar un poco más de ese C sub 0. Básicamente es un offset de la señal. Em, la segunda bolita representa la frecuencia fundamental, la amplitud de la frecuencia fundamental, es decir, de hecho aquí se puede jugar con la frecuencia, nada más que no se ve en el gráfico, pero lo bueno también es que se puede poner el sonido. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo sí, si no después cuando jueguen con el applet. Eh, y lo chido es que uno puede ir agregando también, eh, digamos, coeficientes para, en este caso sería k igual 2. Aquí la bolita que estoy subiendo es k igual 3. Eso es básicamente una exponencial compleja con esta magnitud que estoy poniendo. Y así uno puede ir agregando coeficientes y ven que va variando también la forma de la señal. Donde digamos, la primer frecuencia es esta, entonces ahí varía la amplitud básicamente de toda la señal. Y aquí podemos seguir jugando con otras funciones. Em, Tal vez después nos devolvemos para hablar un poco de cómo afecta la continuidad o la forma de una señal con la convergencia de una serie de Fourier. Pero básicamente esto era lo que les decía. Ojo que, por ejemplo, el coseno tiene simplemente, digamos, un coeficiente al que está asociado. Realmente son dos, después tal vez vamos a ver por qué en realidad son dos, es el coeficiente positivo y el coeficiente negativo cuando veamos simetría hermítica. La función triangular tiene un poquitillo más, tiene, bueno, realmente es una suma infinita de coeficientes multiplicados por exponenciales complejas, pero la triangular se parece mucho a un seno, entonces converge muy rápido, por decirlo así. No necesita tantas sumas exponenciales complejas o de senos y cosenos para converger. La que es más problemática en general es la función cuadrada, que ven que necesita más coeficientes o más exponenciales complejas. Ya por aquí ya se va haciendo cero, etcétera. Entonces, bueno, esta applet para mí es genial. Y más que nada, uy, casi me quedo sin oídos. La parte de sonido,
Es muy chida también para que la atravesé. Vamos a ver si me sale. Ojo que, digamos, en general yo les había dicho, el C sub k es una medida de qué tan presente está una frecuencia em, en, en la señal que estamos estudiando, pero es más que nada la magnitud de cada uno de esos C sub k es lo que nos importa para saber qué tan presente está esa frecuencia. Por ejemplo, aquí hay una opción de hacer shift de fase, entonces estamos corriendo la señal hacia la izquierda o hacia la derecha. Las fases de todos los coeficientes cambian, porque los coeficientes son complejos, pero la magnitud no. Y es porque al final lo que a uno le interesa es la magnitud de esa frecuencia. Em, entonces, bueno, y ahora sí, teniendo este recurso un poco más a mano, podemos seguir. Em, ok, condiciones de Dirichlet. Se escribe así, Dirichlet. Yo les había dicho la vez pasada que si tenemos una función periódica podemos aproximarla mediante una serie de Fourier. Pero no les dije cuándo eso es cierto, cuándo realmente la serie converge a la función x de t. Entonces nos dan las condiciones de Dirichlet. Las condiciones de Dirichlet no son condiciones necesarias en el sentido de que puede que hayan funciones que no cumplen las condiciones de Dirichlet y que igual tienen una serie de Fourier válida. Es decir, que podemos sacar todos los coeficientes para una función con una aproximación totalmente válida y esa función tal vez no cumple las condiciones de Dirichlet. Entonces vamos a decir que estas condiciones son suficientes pero no necesarias. Básicamente es, usted tiene una función, si de primera mano rápidamente quiere saber si esa función tiene una serie de Fourier asociada, uno calcula, bueno, saca las condiciones de Dirichlet. Si las cumple, entonces de fijo las tiene. Si no las cumple, puede que la tenga, puede que no. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de Dirichlet? Son tres. Primero, la función que estamos analizando tiene que ser absolutamente integrable sobre sobre un periodo, que es básicamente esta formulita. Que esta integral siempre tiene que dar menor a infinito, es decir, la integral converge. Si la integral diverge por X razón, entonces puede que exista una serie de Fourier asociada, puede que no. La segunda condición es que la función tiene que contener un número finito de máximos y mínimos. Eh, digamos, ya, esta segunda condición y la tercera son un poco extrañas, pero es porque los matemáticos muchas veces se ponen creativos con la definición de algunas funciones. En general, la que más nos va a importar es la primera. Entonces, en un periodo tiene que haber un número finito de máximos o mínimos. Pueden ser 100, 1000, 10.000, pero no puede haber una cantidad infinita de máximos o mínimos. La función tiene que tener un número finito de discontinuidades en un periodo. Igual, hay funciones muy extrañas que se definen para que tengan una cantidad infinita de discontinuidades. Discontinuidades, por ejemplo, aquí en esta función cuadrada que básicamente da un salto desde un número hasta otro sobre un mismo punto del dominio. A esto es lo que en general le llamamos una discontinuidad. Y algunos matemáticos se ponen muy creativos y hacen funciones que en un periodo tienen una cantidad infinita de discontinuidades. Pero bueno, esas dos en general no nos van a interesar, porque al final lo que a nosotros nos interesa son, no sé, señales eléctricas, señales, no sé, de corriente o una fuerza o lo que sea, algo físico que en general no va a tener cosas raras como la segunda y la tercera condición de Dirichlet. La que más nos interesa ahorita es la primera, que la función sea absolutamente integrable. Entonces, lo que les decía hace un rato, las condiciones son suficientes para que exista una serie de Fourier, pero no son necesarias. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen muy bien, si hay serie de Fourier, si no, puede que sí, puede que no. Em, otra
una propiedad, digamos, de la serie de Fourier, antes de entrar con otras propiedades, es la velocidad a la que converge una función, digamos. Yo puedo tener un seno, un coseno, una función triangular, una función cuadrada, una señal, no sé, una carga de un capacitor, un montón de funciones, y depende de la forma de la función, vamos a necesitar menos coeficientes para hacer que esa señal converja. Voy a ponerlo un poco más en detalle. Por ejemplo, aquí en esta applet, si yo tengo esta señal triangular, también no les dije, esta applet es muy completa porque le deja a uno poner el número de términos con los que quiere aproximar la función. Entonces, ya que tengo cero términos, es decir, bueno, solo tengo el c sub 0, que es básicamente el offset. eh, si con una exponencial compleja más, ojo que el resultado, digamos, de c sub 0 y c sub 1 da la línea roja. Eso es simplemente un seno porque solo estoy sumando un seno o un coseno, o lo que necesite en este caso la serie de Fourier. Si agrego otro término, bueno, de hecho el segundo término no ayudó. Si agrego otro término, ya la función se aproxima un poco mejor. Si agrego otro término, se aproxima un poco mejor, pero ojo que con solo, ¿qué hay aquí? Como 5 términos o 5 coeficientes multiplicados por una exponencial compleja, ya tengo una función que es casi triangular. Obviamente voy a necesitar, probablemente, o muy posiblemente voy a necesitar infinitos coeficientes multiplicados por exponenciales complejas, o senos y cosenos, para poder aproximar perfectamente la señal triangular. Pero ojo que con solo 3 4 ya es casi que suficiente para tener una aproximación decente. A diferencia, por ejemplo, de la señal cuadrada. En la señal cuadrada vamos a tener el primer coeficiente que nos ayuda nada más con un poco la forma de la señal cuadrada. El segundo ya nos empieza a aproximar el cuadrado, pero ojo que todavía no se acerca mucho al cuadrado. El tercero, bueno, ya aquí voy como por el séptimo, se va acercando al cuadrado, pero todavía no. O sea, así, nada más visualizándolo, no se ve muy bien como que se aproxime a una señal cuadrada. Es básicamente porque la señal cuadrada tiene discontinuidades que no es tan fácil aproximar. Entonces, en esos casos, ¿cómo mide uno que una señal sea fácil o difícil de aproximar con un número determinado de coeficientes? Entonces vamos a decir, em, em, digamos, una primera observación. Si la función tiene un número finito de discontinuidades, entonces sus coeficientes decrecen a una tasa de 1 entre k. Eso es básicamente que voy a necesitar. Digamos, esta tasa de crecimiento va como un 1 entre k. Ojo que siempre va decreciendo, pero va a una tasa, digamos, a una tasa dada. En este caso es una convergencia lenta porque es simplemente 1 entre k. Luego, la segunda observación. Ah, bueno, y de hecho, la observación anterior es, si tiene un número finito de discontinuidades, entonces sus coeficientes decrecen a 1 entre k. Esta función tiene un número finito de discontinuidades, entonces decrece lentamente. Bueno, tiene dos discontinuidades. Si x de t, la función, es continua, pero sus primeras derivadas son discontinuas, lo que llamamos que tiene picos. Entonces los coeficientes decrecen a una tasa de 1 entre k al cuadrado. Por ejemplo, la señal triangular. La señal triangular, esta es totalmente continua, digamos, no es como el caso cuadrado que había bueno, habían dos discontinuidades, pero apenas uno deriva la señal triangular, va a tener, de hecho, la función cuadrada. La función cuadrada o la derivada de la función triangular sí tiene discontinuidades. Entonces, vamos a decir que la función triangular, por ejemplo, que es una función que tiene picos y que no tiene discontinuidades, entonces los coeficientes decrecen a una tasa de 1 entre k cuadrado. Bueno, y eso se puede generalizar todavía más. Si x de t
y todas sus derivadas hasta de enésimo orden son continuas, pero la n más 1 ésima derivada es discontinua, entonces, bueno, la tasa de crecimiento es 1 entre cada la n más 2. Es simplemente como una generalización si seguimos sacando qué pasa con cada la 3, con cada la 4, etcétera. Entonces, por ejemplo, el seno es infinitamente derivable. Con infinitamente derivable me refiero a que uno lo puede derivar tantas veces como uno quiera, que siempre va a tener algo que es totalmente continuo y sin picos. Entonces, ojo que el seno solo ocupa un coeficiente, básicamente. Un coeficiente porque la tasa de crecimiento es 1 entre cada la infinito. Se puede ver así. Significa que el segundo coeficiente ya no es necesario del todo para poder aproximar la función. Entonces, vamos a decir que entre más suave es una función, entonces los coeficientes decrecen más rápido. Pero entre más fuerte, más picos, más discontinuidades tenga una función, entonces vamos a necesitar más armónicos, más senos, más cosenos, más exponenciales complejas para poder aproximar la función. Entonces es simplemente una observación. A ver si no me falta nada. Bueno, así básicamente. Entre más suave sea una función, la serie de Fourier va a converger más rápido en el sentido de que se necesitan menos coeficientes. Entonces, bueno, aquí un ejemplo nada más, que ya lo vimos en el applet. ¿Cuál de estas tres funciones convergería más rápido? Entonces dijimos, entre más suave, vamos a necesitar menos coeficientes. En este caso, esta función, la c, que es un coseno, si no me equivoco, es la que va a converger más rápido. De segundo va a ser el triángulo, porque no tiene discontinuidades, nada más tiene un pico. Y de tercero, el que converge más lento es la función cuadrada, que tiene dos discontinuidades. Entonces es una forma como de visualizar rápidamente cuántos coeficientes voy a necesitar dada una función. Ahora si entramos con algunas propiedades ya de las series. Antes, bueno, de hecho antes de ver las series, perdón, de ver propiedades de la serie de Fourier, ocupamos definir a la serie de Fourier como un operador. Bueno, en general pensamos en un operador como una multiplicación, una suma. Ahorita vamos a ver que la derivación, la integración son operadores, que es básicamente que toman un número o una función y lo mapean a otra cosa, lo transforman. Entonces, bueno, en general, casi que desde la escuela, desde el colegio, entendemos a una función, eh, o sea, entendemos una función como un operador con una relación dada que asigna una función a otra función. Perdón, vamos a ver qué dice aquí. En funciones se entiende el término operador como una relación que asigna una función a otra función. Entonces, por ejemplo, la derivación es un operador al que nosotros le metemos una función, en este caso una función en x, y nos da otra función en x. Por ejemplo, si tenemos la función x al cuadrado, le aplicamos el operador de derivación y vamos a obtener la función 2x. Otro ejemplo es el operador de integración. Eh, entonces, vamos a extender este concepto de operador también a series de Fourier. Podemos entender a la serie de Fourier como un operador. Esto significa, bueno, aquí lo vamos a denotar así muchas veces. Este S como caligráfico de F, y ojo que el puntito es la entrada, por decirlo así, la entrada al operador. Vamos a denotar esto como el operador de series de Fourier. Lo que hace el operador de series de Fourier es que transforma una función periódica en una serie de valores C sub k. Que veíamos ahora, tengo una función periódica que yo puedo aproximar con ciertos coeficientes y lo único que hace la serie de Fourier es tomar esa función y devolverme un montón de coeficientes que significan algo en la frecuencia, pero al final son puros números. Em, C sub k podemos verlo también como una función. Es decir, como una función c
al que yo le meto una k y me devuelve un valor, donde esa k es el armónico asociado a la serie, bueno, a la función. Em, bueno, y así era como calculábamos los coeficientes. Bueno, de nuevo vamos a entender este C sub k o C de k como una medida de la presencia de la frecuencia k por f sub 0 o k por omega sub 0 de la señal que estamos estudiando. Ahora que ya vemos bueno, a la serie de Fourier como un operador, es decir, algo que toma una función y me devuelve una serie de coeficientes, tenemos que definir en general qué era linealidad en funciones. Entonces, así, sin pensar, nada más pensando en cualquier operador, por ejemplo, la derivación o la integración. Tenemos dos funciones, x sub 1 y x sub 2, y dos valores escalares, a sub 1, a sub 2, reales, complejos, 1, 3, 5, menos 2, lo que sea. Eh, Vamos a definir una operación, la que sea, ya sea derivación, integración, el operador de series de Fourier, al que vamos a llamar O. O que recibe una entrada que va a ser una función y saca otra función. Vamos a decir que ese operador O es un operador lineal si cumple esta igualdad. ¿Qué es lo que dice esta igualdad? Básicamente es, yo voy a operar como un todo a un escalar por la primera función más otro escalar por la segunda función, y eso me tiene que dar igual a el primer escalar mira, aquí es un 1. Tiene que ser igual al primer escalar por la primera función operada más el segundo escalar por la segunda función operada. Por ejemplo, este es un caso típico de un derivador. Si yo quiero derivar la suma de dos funciones y cada una de esas funciones está multiplicado por algún escalar, es simplemente como sumar las derivadas de las funciones y los escalares los aparto y los multiplico después. En integrales también es igual. Y ahorita vamos a ver que en series de Fourier también ocurre. No lo vamos a demostrar, pero también se puede ver así. Aquí donde puse lo rojo es porque es x1, no es x2. Lo repetí. Después lo arreglo para subirlo al drive otra vez. Bueno, sí, lo que les decía, la derivación y la integración son operadores lineales. Podríamos demostrar que el operador de series de Fourier también es lineal. Bueno, en general cualquier operador de serie generalizada de Fourier, como habíamos antes, con funciones cuadradas, con lo que fuera, con una base funcional que tuviéramos y queríamos aproximar funciones, eso también va a ser un operador lineal. Aunque ahorita lo que nos interesa son las series de Fourier por el estudio en frecuencia, que el fijo es un operador lineal. Significa que si yo quiero calcular una serie de Fourier de una suma de funciones es simplemente como calcular la serie de Fourier de cada una de cada función y luego sumar las series, o sumar los coeficientes en este caso. Bueno, es lo que acabo de decir acá. Si se sabe que una función x de t está compuesta por dos funciones x1 y x2, tal que x de t es igual a x1 más x2, se podría simplemente calcular la serie de cada función o los coeficientes de cada función y luego sumarlos. Bueno, y la otra cualidad es que el operador de series de Fourier me permite, digamos, apartar, por decirlo así, por un momento, cualquier escalar que esté asociado a la función y después lo multiplico por la transformación. Em, bueno, ahora hablemos de simetría hermítica. Bueno, si hay dudas, me avisan. Ya hemos avanzado bastante. A ver, sí, ya. Hablemos de simetría hermítica. Entonces, recordando, la función la podemos aproximar como una serie bueno, es una combinación lineal de coeficientes por exponenciales complejas, donde cada uno de esos coeficientes lo podemos calcular con esta integral. Entonces,
observaciones o recordatorios. Esos coeficientes pueden ser complejos. Es decir, C sub k puede tener una parte real y una parte imaginaria, como veíamos siempre en números complejos. Además, las funciones e a la j omega, bueno, las funciones exponenciales complejas, como su nombre lo dice, son complejas. También tienen una parte real y una parte imaginaria. Ojo que acá en esto es lo que se llama ecuación de síntesis. Ojo que estamos aproximando la función x de t a partir de una sumatoria de coeficientes complejos y exponenciales complejas. Pero esta funcioncilla x de t perfectamente puede ser real. De hecho, todo este rato hemos visto ejemplos en los que esta función es totalmente real. Entonces, ¿cómo es que una suma de coeficientes complejos por exponenciales complejas me da algo real? Bueno, eso se puede llegar a una explicación a partir de simetría hermítica. A ver, ¿cómo quito esto? Eh, entonces, ¿qué pasa cuando x de t es real y yo estoy sumando puras cosas complejas con exponenciales complejas? Ocurre lo que se llama simetría hermítica, que es esta relación. Vamos a ver, ¿qué es esto? C sub menos k es igual a C sub k conjugado. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo yo tengo que el tercer coeficiente, el C sub 3, es un 2 más 3j, es decir, tiene parte real 2 y parte imaginaria 3. Entonces el C sub menos 3, que es lo que me dice esta relación, va a ser igual al C sub 3, pero conjugado. Simplemente ponerlo en negativo a la parte imaginaria. De hecho, es súper sencillo llegar a demostrar que a partir de la simetría hermítica, digamos, si yo tengo una función real, de fijo voy a tener simetría hermítica, que es esta relación, y a partir de esta serie se puede demostrar, o sea, de forma sencilla, en el libro está, que, digamos, todas las partes imaginarias o todos los jotas no se cancelan, de hecho, digamos, se anula el j y se suma como si fuera algo real. Pero eso lo que nos permite es, con una serie de coeficientes complejos y exponenciales complejas, básicamente aproximar una serie, perdón, una función real. Y es básicamente lo que dice aquí, permite que la serie esta converja a valores reales. Es simplemente una propiedad. Entonces, si x de t o la función que estamos analizando es real, de fijo vamos a tener simetría hermítica. O sea, tiene que ser porque si no nos va a dar cosas imaginarias y ya eso está muy raro. Ahora, no bueno, es que simetría hermítica es un concepto eh, extraño, digamos, es la simetría de los coeficientes, pero ahora hablemos un poco de las simetrías de las funciones y qué pasa bueno, qué pasa con los coeficientes cuando una función dada tiene una simetría. Entonces, recordando, vamos a llamar una función x de t simétrica o par si se cumple que x de t es igual a x de menos t. En términos prácticos, es básicamente que la función es como un espejo. Entonces, el eje vertical me funciona como espejo para que la parte de la derecha y la parte de la izquierda sean básicamente iguales. Eh, Vamos a ver cómo tratamos esto. Recordemos que e a la j kt omega, e a la j omega 0 kt, por identidad de Euler es simplemente coseno de omega 0 kt más j por seno de omega 0 kt. El coseno es totalmente par y el seno es totalmente impar. Si yo tuviera una señal que es par, es decir, que es como un espejo, como el coseno que también es como un espejo, a uno le suena como que solo necesita funciones que se comportan como espejo para aproximar a esa función. Entonces, bueno, de hecho sí ocurre así. Bueno, esto que está aquí es un coseno de amplitud 1 de cierta frecuencia. Entonces, o
se podría demostrar también que los coeficientes de la serie de Fourier se pueden calcular simplemente en vez de multiplicar por exponenciales complejas, como esta relación. Entonces, C sub k se puede, bueno, sí, los C sub k se pueden calcular como 2 entre el periodo por la integral desde cero hasta medio periodo. Ya no hay que integrar sobre todo el periodo, sino sobre solo medio periodo. De la función que queremos aproximar por el coseno de omega kt. Es simplemente porque todos los senos no van a ser necesarios para aproximar una función que es totalmente simétrica. Entonces, bueno, esta es la relación que teníamos antes, que les enseñé hace un momento. Eh, y digamos, lo que se puede observar acá es, digamos, ustedes me tienen que creer que esto es verdadero. No llegamos o no lo demostramos, pero si la función es par, entonces los coeficientes se pueden calcular como esto. Ojo que ya no tenemos una función exponencial compleja que nos estaba metiendo parte imaginaria, sino que solo tenemos una simple integral real de funciones multiplicadas que son puramente reales. Y entonces la conclusión más importante es que los coeficientes, debido a esta igualdad, también van a ser reales. Entonces, bueno, la primera observación es que si tenemos una función que es totalmente par, los c sub k van a ser, van a pertenecer al conjunto de números reales. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, si algún día se lo topan, tienen una función par, calculan todas las integrales, lo que sea, o ya tienen un software ahí que hace el trabajo y les da que los coeficientes son imaginarios, entonces ya está raro. Bueno, o que son complejos, la cosa es que tienen una parte imaginaria, no sé si es computacional, entonces que tienen una parte imaginaria bastante grande o que no se puede simplemente obviar, que no se aproxima a cero, entonces está raro debido a esto. Otra observación es, mm, eso está mal, que raro, lo había corregido al revés, creo que el seno también está mal entonces. El coseno, como les dije, es una función totalmente par. Eso significa que si yo, por ejemplo, yo quiero calcular C sub 1, si yo quisiera calcular si quisiera calcular C sub 1, vengo acá y lo único que tengo que cambiar acá es el K igual 1. Si a mí después se me ocurriera calcular el C sub menos 1, lo único que tengo que hacer es cambiar el K del coseno y ponerle un menos, ¿verdad? El detalle es que el coseno es par. Eso significa que el coseno absorbe los negativos que están en su argumento. Entonces este negativo no es necesario. O se puede obviar, por decirlo así. Y eso lo que nos permite decir es que los C sub k positivos con K positivos son iguales a los C sub menos K. Es decir, que los coeficientes para una función par también son pares. En- Entonces, de igual forma, eh, solo sería necesario calcular los coeficientes positivos y ya los negativos es como hacer un espejo. Ahora hablemos de simetría impar, o más bien asimetría. Una función asimétrica o impar es lo que conocemos con esta relación. De igual forma, es como un espejo, nada más que en negativo. Como el seno es el perfecto. Ay, tampoco lo cambié. Aquí no es coseno. Para hacer copy-paste del código, esto es un seno. Es un seno de pi de t, de pi por t, perdón. El seno es una función totalmente impar. Cumple esta relación de acá. La idea es que es como un espejo, pero invertido. Em, entonces, es muy similar. Me tienen que creer que los coeficientes se pueden calcular de forma más sencilla, como c sub k igual a menos 2j. Ahora sí hay una parte imaginaria entre el periodo, igual solo tenemos que integrar sobre medio periodo de la función por un seno de omega kt. Para cada coeficiente simplemente esta integral. Bueno, ya vamos a ver las observaciones.
Entonces, ojo que, ojo que estos C sub k están igualados a, ya tenemos una parte imaginaria aquí, pero ojo que toda esta integral es simplemente el multiplicar x de t, que x de t en general va a ser real por un seno de omega 0 kt. Entonces, esto va a ser real. Real por imaginario me da imaginario. Lo que quiere decir que para una función impar, es decir, asimétrica, o que es como un espejo invertido, por decirlo así, los coeficientes son puramente imaginarios. Entonces, bueno, volvemos a la misma historia de que ya tengo un parámetro para saber cómo se deberían comportar los coeficientes de la serie exponencial compleja, dada la simetría de una señal. Ven, aquí fue lo que tenía que cambiar al revés. Me fijé mal. El seno en realidad es impar. Entonces, de igual forma, si yo quiero calcular el C sub 1, nada más tengo que multiplicar aquí por 1. Si quisiera calcular el C sub menos 1, pongo aquí un menos 1, pero el seno tiene la cualidad, como toda función impar, de que cuando el argumento tiene un número negativo, el negativo nada más sale de la función y da el mismo resultado. Entonces de aquí sale justo esta relación. Que ahora los coeficientes, ojo que el seno es impar, entonces si yo quiero calcular un coeficiente negativo es como tener simplemente el positivo, el k positivo, y agregarle un menos al final. Em, entonces, bueno, sí, estamos listos. Entonces, bueno, simetría par, simetría impar, simplemente son observaciones, son propiedades que cumplen los coeficientes de la serie de Fourier cuando hay simetría en la función. Ahora vamos a ver desplazamiento en el tiempo. Vamos a ver. La idea es que muchas veces uno conoce los coeficientes para una función. En este caso, yo conozco los coeficientes para una función x de t. Yo sé que esa función tiene ciertos coeficientes c sub k. En este caso, la función x de t es simplemente un montón de cuadraditos. Ojo que aquí tiene que seguir, digamos, es totalmente periódica, entonces tiene que ser infinita en el dominio. Se tiene que seguir repitiendo. Y muchas veces yo conozco los coeficientes para una función. Y muchas veces también yo quisiera conocer los coeficientes para la misma función, pero que está desplazada en el tiempo. Entonces, hay una propiedad en series de Fourier que nos permite calcular eso rápidamente. Bueno, aquí a modo de recordatorio, si tau fuera positivo, entonces nada más recordar que x de t menos tau, donde tau es un escalar cualquiera, en este caso es 0,5, lo que me provoca eso es un desplazamiento a la derecha. Digamos, es un atraso en el tiempo, lo cual significa que la corro hacia la derecha. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Si se tiene una función x de t con coeficientes de Fourier c sub k, digamos que ya me lo dieron en el formulario, en lo que sea. Yo ya sé que la función x de t tiene estos coeficientes. Los coeficientes que vamos a llamar c' de k de una función x de t menos tau, es decir, que tuvo un desplazamiento en el tiempo, se pueden encontrar como esta relación. Es tomar los coeficientes de la función original sin desplazar y multiplicarlo por e a la j omega 0 k tau. Detalle importante, los C sub k en general decimos que tienen una fase, bueno, que tienen una magnitud y que tienen una fase. La magnitud de una exponencial compleja es 1. Esta magnitud es igual a 1. La fase sí cambia. Entonces, cuando desplazamos una función x de t por un factor tau, lo único que hace ese desplazamiento es, digamos, agregarle fase a cada coeficiente. La magnitud del c sub k, es decir, la magnitud
de los coeficientes asociados a la función original se mantienen. De hecho, hace un rato en la applet que les estaba enseñando, estaba haciendo un desplazamiento de fase y les hice la observación de que las magnitudes no se variaban. Lo único que hacía era variar la fase de los coeficientes. Eh, bueno, entonces simplemente es esta relación. Eh, vamos a ver. Ok, voy a cagar esta la hice al revés. Ahora, ¿qué pasa con la inversión en el tiempo? Eh, qué raro, ¿por qué puse? Ah, bueno, sí. No, no, sí le hice. ¿Qué pasa con la inversión en el tiempo? Digamos que tenemos una función x de t. Bueno, antes de, sí, no sé por qué no definí qué era inversión en el tiempo. Invertir en el tiempo es básicamente hacerle espejo a la señal. Es decir, yo aquí tengo este x de t, pero si a mí se me ocurriera invertir en el tiempo, es decir, le pongo un negativo al argumento t, entonces la nueva función va a ser como el espejo. Ahí. Va a ser, bueno, ahí se imagina que todo está recto. La inversión en el tiempo es como hacerle espejo, que muchas veces también es útil. Entonces, si yo le hago espejo a la señal, ¿qué es lo que ocurriría con los coeficientes de esa función? Que es lo que quería poner acá. Entonces, si tenemos una función x de t con coeficiente c sub k, la misma función, pero invertida en el tiempo, es decir, como si hubiéramos hecho el espejo, va a tener coeficiente c sub menos k, que en realidad digamos que es tontísimo, es que si yo tengo que c sub 1, eh, digamos en la función, bueno, en este caso en x de t, si en x de t, si en x de t c sub menos 1 era igual a 2, entonces en x de menos t, el c sub 1 en este caso también va a ser 2, porque tengo que invertir ahí el negativo. Básicamente es como hacer espejo también de los coeficientes. Ahora, ¿qué pasa cuando escalo en el tiempo? Aquí sí puse el dibujito. Digamos que yo tengo igual una función cuadrada, periódica, siempre, bueno, en estos casos siempre tiene que ser periódico, que en este caso, bueno, tiene un periodo de 2. La función se repite cada 2 segundos. Em, entonces, escalamiento en el tiempo es cuando yo multiplicaba un escalar por la variable independiente, que, digamos, la forma más fácil de recordar esto es cuando pensamos en funciones senoidales y cosenoidales. Esto es como tener un seno de t. Cuando yo le multiplico un número al t de ese seno o coseno, es aumentar la frecuencia, básicamente. Cuando aumento la frecuencia, hago la función más angosta o la comprimo, que es básicamente lo que se ve acá. Multipliqué 2 veces por el tiempo, significa que hago más angosta la señal o la voy comprimiendo. Entonces, igual, ¿qué ocurre con los coeficientes cuando yo comprimo una señal en el tiempo? Em, mira qué sorpresa. Ok, si se tiene una función x de t con serie de Fourier, x de t igual a la forma clásica que vimos, entonces la función escalada en el tiempo va a ser simplemente x de alfa t. Y va a tener serie de Fourier. Ojo que como esto es una igualdad, entonces, como yo solo estoy multiplicando un alfa por t, entonces en el lado de la ecuación de la serie, también nada más es multiplicar ese alfa en el tiempo, bueno, por el tiempo. Eh, que en vez de multiplicarlo por el tiempo, podríamos verlo como que lo estamos multiplicando por la frecuencia fundamental. Entonces, aquí la observación más importante es que los coeficientes en realidad no se ven alterados, porque esta igualdad pues, sigue siendo similar a la primera, los coeficientes se mantienen exactamente igual, pero lo que estamos variando es la frecuencia fundamental. Si lo queremos ver como la forma clásica de la serie de Fourier, donde es simplemente C sub k a la j, frecuencia fundamental kt,
la frecuencia fundamental está absorbiendo ese alfa. eh, entonces lo que se interpreta es que la nueva frecuencia fundamental va a ser alfa por omega cero. Que bueno, no tiene nada de extraño en el sentido de que cuando comprimimos la señal o escalamos en el tiempo, se observa que la frecuencia fundamental también va a variar. Entonces, bueno, es simplemente una observación, que los coeficientes en realidad no cambian. ¿Qué ocurre cuando derivamos una señal x de t? Entonces, igual, tenemos una señal x de t con coeficientes c sub k. Es simplemente una fórmula. Los nuevos coeficientes de la derivada de la señal, por ejemplo, eh, qué sé yo, si tenemos un seno, cuando lo derivamos, la derivada del seno es el coseno. ¿Cómo serían los coeficientes del coseno? Si ya tengo los del seno, va a ser simplemente multiplicar por j omega 0k. Bueno, sí, y eso es todo. Qué raro, pensé que tenía la integral, creo que hasta el final. Hace un rato les había comentado del C sub 0 y les dije que era un offset. Ahora hablemos de ese coeficiente, el C sub 0. O sea, teníamos C sub k, pero también podíamos tener que k era igual a 0. Entonces, el cálculo en general era 1 entre el periodo por eh, la integral sobre un periodo, por la función que queremos aproximar, por el conjugado de las funciones exponenciales, etc. El C sub 0 es simplemente cambiar el k por un 0. Cuando yo cambio en esta función k por 0, e a la 0 siempre es 1, aunque sea exponencial compleja. Entonces el C sub 0 es básicamente eh, quitar el exponencial. Y digamos, esta integral al final es el área bajo la curva, que cuando yo lo divido entre el periodo lo entendemos como eh, ¿cómo se llamaba esto en circuitos? El, bueno, creo que por aquí sí, el valor promedio de la señal. Bueno, de circuitos, creo que, bueno, sí, en CA, corriente alterna, a uno lo ponían a calcular el valor promedio de la señal como la integral de esa señal sobre un periodo dividida entre el periodo. Y eso llamamos el valor promedio de la señal. Entonces, este coeficiente C sub 0 es importantísimo porque digamos, es eso, como el offset o el valor promedio de la señal que estamos estudiando. Realmente no aporta frecuencia, pero muchas veces es necesario cuando la función que estamos analizando tiene un offset. Em, sí, creo que ya sé por qué puse eso primero. Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando integramos una señal? ¿Cómo se van a comportar los coeficientes cuando integramos la señal? Podemos aplicar esta propiedad solo si el coeficiente C sub 0 es igual a 0. Ahorita vamos a ver por qué, es un poco más fácil de entender. Solo si el coeficiente, es decir, si el offset de la señal es 0, podemos aplicar la propiedad de integración. Porque si no, cuando integramos la función, bueno, no sé, de cálculo, cuando uno integra una constante, este C sub 0 al final lo que implica es que hay una constante en la función. Cuando integramos esa constante, vamos a multiplicar por un t, esa constante, lo que hace que la función empiece a crecer indefinidamente. Si crece indefinidamente, entonces ya no es periódica, porque un periodo va a ser, digamos, lo que podríamos llamar como un periodo va a ser totalmente diferente al siguiente periodo. Es decir, entre más me alejo en el tiempo, eh, más va a haber crecido la función y entonces ya así no se vale. Así no se puede aplicar la serie de Fourier. Em, entonces, de nuevo, tenemos una función x de t con coeficientes c sub k. Queremos saber qué le pasa a la integral de esa función. Entonces es simplemente que esos coeficientes se calculan como los coeficientes de la función original entre j omega 0k. Bueno, aquí se ve todavía más fácil. No voy a decir nada. Em, ok, entonces, bueno, así se calcula en general. Bueno, ahora vamos con la relación de Parseval, ya es lo último. Aquí la historia es que análisis en frecuencia no solo nos dice como qué tan
qué tan presente está cierta frecuencia en una señal, sino que también podemos asociar energía. Es decir, yo tengo una señal que está conformada por ciertas frecuencias y cada una de esas frecuencias aporta la energía de la señal. Y muchas veces estudiar esa energía puede salvarnos, digamos, en términos pues, energéticos, cuando cuando tenemos frecuencias, qué sé yo, que consumen mucha energía. Entonces, tal vez se pueden quitar esas frecuencias, igual tener una señal muy similar, etcétera. Entonces, cuando, digamos, para análisis de potencia de un sistema o de una señal es muy útil. Entonces, bueno, toda la historia desde el principio. En general, cualquier función que tenga la forma magnitud al cuadrado suele asociarse con potencia instantánea. Por ejemplo, desde cursos de circuitos, uno tiene esa relación de que potencia es igual a ver si me acuerdo, voltaje al cuadrado entre resistencia. Ese voltaje al cuadrado está totalmente asociado a la potencia, porque la resistencia es constante, digamos. Podríamos definir una resistencia de un ohmio, entonces potencia es igual a voltaje al cuadrado. Em, la integral de, digamos, de esa relación o de esa función de magnitud al cuadrado se asocia con el concepto de energía. Ya esto es un término totalmente físico. Si tengo potencia, nada más lo integro y ya tengo energía. Entonces nos gustaría relacionar la potencia promedio de una señal periódica. Ocupamos hablar de potencia promedio porque tenemos una señal periódica con los coeficientes de la serie de Fourier. Bueno, entonces en general, igual, desde cursos de circuitos a uno le dan que esta es la potencia promedio. Una entre el periodo de la integral sobre un periodo de la magnitud de la señal al cuadrado. Eh, y entonces, bueno, se puede demostrar lo que se llama relación de Parseval, que es básicamente que la potencia promedio es igual a esta misma relación que teníamos antes en el tiempo, que va a ser igual a la sumatoria de todos los coeficientes, o la magnitud de todos los coeficientes al cuadrado. Esto básicamente me relaciona, bueno, lo que está haciendo es relacionar directamente la potencia promedio de una señal periódica con cada uno de los coeficientes. Es decir, si la magnitud de un coeficiente es muy alta, entonces esa, esa frecuencia está asociada a mucha energía, a mucha potencia promedio en este caso. Entonces esto es lo que conocemos como relación de Parseval. Em, Así como cultura general, a una gráfica en este caso, la magnitud de coeficientes al cuadrado, es decir, con respecto de cada frecuencia armónica, se conoce como densidad espectral de potencia. Eh, digamos, como les digo, a veces es de mucho interés estudiar la potencia que está asociada a cada una de las frecuencias. Bueno, ya se terminó. Venga, hoy estuvo más light. Voy a dejar de grabar. A ver, chao YouTube.